Es el mío de regalo. ¿Te puedo pagar? Familiares de los reyes de los palacios, y de la directiva también. A recaudar. Se lo dejamos en un anticuario y él lo adorna allí para que vende €1. A €1. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a la Feria del Libro de los Palacios y Villafranca, que hoy cumplen, como saben, su tercera jornada. Antes de nada, nuestras felicitaciones a los ganadores de los premios del Certamen Nacional de Poesía Feria del Libro, que se acaban de entregar. Vaya nuestro reconocimiento porque hacen lo que pocas cosas hacen en estos tiempos. Nos animan a escribir, pero sobre todo nos animan a leer. Para abrir este diálogo con Luis García Montero, nos acompaña también en la mesa el alcalde Juan Manuel Valle, que nos quiere dar la bienvenida. Muchas gracias, Manolo. Buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a ser muy breve, pero la ocasión lo merece. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida al amigo Luis, agradecerle enormemente que esté con nosotros aquí, el director del Instituto Cervantes, que no es ni más ni menos que la institución más importante que hay a nivel mundial de defensa y difusión del español, con presencia en muchísimos países de distintos continentes y bueno, pues con la presencia de Luis en defensa de nuestra lengua y en la promoción pues por distintos rincones del mundo. Aparte de ser un gran poeta y otras tantas cosas y muy buena persona, como todos sabemos, pues para nosotros es un honor contar hoy aquí con su presencia y bueno, pues desear que con la conducción magnífica que hará Manolo, como siempre, de este encuentro, pues podamos sacar unas conclusiones y sobre todo compartir pues un momento muy agradable con Luis. Premio Nacional de Poesía, que no es cualquier cosa, es muy importante, además de numerosos reconocimientos pues a lo largo y ancho de la geografía española y también por distintos lugares del mundo. Así que enhorabuena y yo ahora me levanto y os dejo aquí a los dos. Gracias, alcalde. Permítanme una confesión personal. Para mí hoy es un día de felicidad plena. Soy lector de Luis García Montero desde hace décadas, desde que era adolescente, que para eso uno peina ya muchas canas. Luego la fortuna y el interés profesional me llevaron a conocerlo, a tratarlo, a entrevistarlo sobre casi cada uno de sus libros, a seguirle sus pasos con devoción y las opiniones que tantas veces certeras suele ofrecer sobre lo que nos pasa como sociedad. Fui descubriendo su compromiso literario, pero también su compromiso cívico, el del ciudadano que toma partido hasta mancharse, que glosara Celaya. Ese trato siempre afable se hizo aún más próximo cuando el 15 de agosto de 2019
nos recibió a Pepa, mi mujer, fotógrafa, y a mí en su casa de Rota, donde pasamos la mañana conversando. Aquella experiencia quedó plasmada en nuestra revista cultural El Soberano. Granadino de 66 años, Luis es desde 2018 director del Instituto Cervantes, como acaba de decir el alcalde, la institución pública que vela por el uso y la difusión del español en el mundo. Pero antes de eso fue catedrático de literatura española y todavía antes profesor y alumno en la Universidad de Granada, siempre embarcado en 1000 actividades culturales, sociales y políticas, si no son la misma cosa. Andando el tiempo obtuvo numerosos reconocimientos, entre los que destacan el de Hijo Predilecto de Andalucía en 2017 y también obtuvo los Premios Nacionales de Poesía y de la Crítica. Autor de una amplia producción literaria, son ineludibles sus ensayos, artículos y narraciones, pero por encima de cualquier otra consideración, Luis es un poeta y así ha dejado constancia en libros muy variados. El más doloroso de todos ellos ha sido el último, 1 año y 3 meses, publicado tras la muerte de su mujer, la siempre recordada Almudena Grandes, en noviembre de 2021. A ella la vimos por última vez en aquella visita a Rota cuando pasó fugazmente por el patio de la casa hacia la cocina. Meses más tarde supimos de su dolencia y de que en aquellos días de verano trataba de terminar su novela Todo va a mejorar, cuyo último capítulo tuvo que escribir lamentablemente el propio Luis. En septiembre de 2022, él presentaba el poemario 1 año y 3 meses, en el que reunió los versos escritos durante la enfermedad y muerte de Almudena. De ese libro de amor, de muerte y de vida vamos a hablar esta tarde, pero también del sentido de una personalidad y de una obra literaria en su conjunto, plena de un hondo compromiso profundamente humano. Vamos a escucharlo a él porque yo ya hablo bastante. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a este pueblo que ya es el tuyo. No, muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto estar aquí en Los Palacios, un pueblo del que me siento muy cercano por muchos motivos. ¿Estás bien? ¿Te has encontrado cómodo esta jornada con nosotros? Me he encontrado cómodo y más que cómodo porque he estado comiendo en el Manolo y la verdad es que eso es una experiencia. Bueno, acabo de referirme a tus múltiples actividades públicas, profesor, gestor cultural, activista, escritor de diversos géneros, pero ¿qué define a Luis García Montero? ¿En qué territorio te sientes más tú mismo? Pues mira, yo me siento poeta, que ha sido mi vocación desde que era muy joven, y porque descubrí a Federico García Lorca, un poeta que había nacido en mi ciudad y que había sido ejecutado unos años antes de que yo naciera, pues la poesía se enredó con mi vida y después tuve la suerte de poder ganarme la vida como profesor de literatura. Yo me di cuenta que ya que no iba a poder llegar a fin de mes escribiendo poesía, pues podía intentar hacerlo explicando, enseñando la poesía que han escrito los demás. Y entonces, bueno, pues me hice profesor de literatura y siempre digo que he conseguido que me paguen por hacer lo que hubiera hecho sin que me pagaran, que es leer literatura y hablar de literatura. Y me siento las dos cosas, alguien que se ha dedicado a la enseñanza y que cree en la educación y en la enseñanza, y alguien que se define que también como poeta, aunque haya hecho otras cosas. Luis, felizmente esta Feria del Libro coincide con la Semana de la Mujer, ayer celebramos el 8 de marzo. ¿Cómo lo viviste? Pues bueno, el 8, yo lo viví con intensidad, porque en el Instituto Cervantes ayer hubo un acto de celebración del Día de la Mujer. Nosotros, el Instituto Cervantes está en un edificio junto a las Cibeles,
allí donde el Real Madrid celebra sus éxitos, junto a las Cibeles, enfrente del Banco de España, que fue el edificio que Palacios, un gran arquitecto, levantó en 1910 para que fuese sede del Banco de España del Río de la Plata. Y fue durante mucho tiempo banco, porque después lo compró el Banco Central, después pasó a ser del Banco Bilbao hispanoamericano, y a principios del siglo XXI, gracias a los acuerdos que consiguió el que era entonces ministro de Exteriores, Moratino, pues pasó a ser la sede del banco, la sede del Instituto Cervantes, y conserva, aunque a lo largo de su historia han hecho muchas obras, conserva algunos lugares históricos de lo que fue el Banco del Río de la Plata. Por ejemplo, la gran caja de caudales, llena de pequeñas cajas de alquiler. Si ustedes han visto, por ejemplo, una serie de televisión que es La Casa de Papel, pues las escenas que hay en la gran caja de caudales, donde a veces están detenidos algunos personajes, esa es la caja de caudales del Instituto Cervantes ahora, y se decidió que fuese caja de las letras, donde antes iban a llevar documentos, joyas, dinero negro. Pues ahora lo que hacemos es recibir el legado de grandes nombres de nuestra cultura, escritores, autores, pintores, músicos, y siempre repetimos como estribillo que la mayor riqueza de una comunidad es su cultura, y que la mejor manera de comprometernos con el futuro es saber elegir las mejores herencias del pasado. Entonces, están los premios Cervantes, pero hay mucha más gente, y el día de ayer le organizamos un homenaje y nos dieron un legado a 3 mujeres. Marisa Paredes, la actriz, que donó muchas cosas, legó muchas cosas que simbolizan su carrera cinematográfica. Rosa Montero, que también legó muchas cosas de su carrera como escritora, y Rosa León, la cantautora, que también pues nos recordó muchas cosas desde Al Alba, que cantaba, hasta pues ayer nos reíamos porque Rosa León, en mi generación la conocemos por haber cantado Al Alba o a Rafael Alberti, pero la gente más joven del Instituto Cervantes la recuerdan de las canciones para niños. Y de pronto llegó el doctor y bueno, pues y tuvimos ese homenaje en la Caja de las Letras, y de pronto pues cerró, estaba previsto que cerrara Carmen Calvo, la reciente presidenta del Consejo de Estado, pero se apuntó también la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, se apuntó Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, con lo cual pasé entre el mundo de la cultura y la representación política, pasé un 8 de marzo entre amigas muy reivindicativo, la importancia del pensamiento feminista como algo fundamental en toda la transformación democrática de la sociedad española. También, Luis, este poemario del que vamos a hablar ya, 1 año y 3 meses, dedicado y entrelazado a la memoria de Almudena, también es un canto al nosotros, ¿no? Tú Sí. has dicho que los poetas, cuando indagan en su propio sentimiento, están indagando en la historia. Bueno, y eso, fíjate que tiene que ver también con el 8 de marzo y el feminismo. Cuando se dice que el feminismo ha sido fundamental en la cultura democrática, en la transformación democrática de la cultura, estamos diciendo cosas importantes. Recuerdo a Simone de Beauvoir, con la que aprendimos que todo lo personal es político y que hay una relación muy íntima entre lo privado y lo público. Cuando yo empezaba a escribir, pues tuve la suerte de leer a Antonio Machado, nuestro gran poeta, y en sus reflexiones sobre la lírica y en el Juan de Mairena llamaba la atención sobre algo. Dice: cuando la gente ve el paso de una bandera,
no todo el mundo responde de la misma manera. Por ejemplo, cuando vemos la bandera andaluza, pues los andaluces reaccionamos de manera distinta que un gallego, por ejemplo, y con la bandera de España, pues los españoles reaccionamos de manera distinta que un sueco. Y esa experiencia la usaba Antonio Machado para decir que es que los sentimientos son también históricos, que nos equivocamos cuando pensamos que histórica es pues una huelga general, una constitución, la fecha de una batalla, porque también es histórica nuestra experiencia sentimental, depende de la educación sentimental que hemos recibido, y eso tiene que ver con la historia de nuestra identidad, que no es una esencia divina, sino algo que se teje con el tiempo. Y eso nos llevó a plantear un manifiesto que tú conoces, el de la otra sentimentalidad. Era los años finales de la dictadura, el principio de la democracia, y la democracia no era votar cada 4 años, era transformar la realidad, transformar la vida, las relaciones personales. Y a mí la poesía me enseñó que tan histórico es escribir un poema de protesta contra el genocidio que estamos viendo televisado en Gaza, como meditar sobre lo que decimos cuando decimos soy hombre, soy mujer o te quiero, porque también los sentimientos dependen de la educación sentimental y de la experiencia sentimental. Y la poesía pues enseña que es muy difícil hacer transformaciones públicas si antes no hacemos transformaciones en la intimidad y en lo privado, en los sentimientos. Y en ese sentido, pues sí, para mí la poesía es una meditación que tiene que ver con la conciencia de esa experiencia de la intimidad, que es algo inseparable de la historia, y por eso tiene que ver con el nosotros. Estamos en una feria del libro. Yo creo que la mejor metáfora del contrato social con el paso del tiempo es la lectura. Existe un espacio público en la que el yo de un autor y el yo de un lector se unen y conforman un nosotros. Si yo escribo un poema de amor, a mí no me interesa que el lector diga, uy, qué enamorado está este o estaba este. Me interesa que piense en su propio amor, en su propia emoción. Y se produce eso en el espacio de lo publicado, la unión de dos miradas que surgen de lo privado para construir un nosotros. Y yo creo que esa es la gran metáfora del contrato social. Cuando los distintos intereses privados, las distintas identidades, las distintas maneras de entender la realidad se unen en una comunidad, y no para estar en guerra las unas contra las otras, sino para configurar una ilusión colectiva, un nosotros, ¿no? Y eso es el contrato social, eso es la lectura, y eso es lo que busca un escritor, un poeta en mi caso, cuando publica lo que siente. Eso te ocurrió también cuando cuando estuviste escribiendo este libro 1 año y 3 meses, porque fue precisamente la poesía la que te salvó en un momento tan doloroso, de vacío, de desolación, pero tú además querías trascender ese dolor íntimo y convertir lo que podía ser un desahogo biográfico en una creación literaria, compartida, reflexiva, de cultura, al fin y al cabo. Bueno, la verdad, yo siempre a mis alumnos les digo que no es lo mismo tener un trabajo que tener una vocación. El trabajo es fundamental, y cuando hemos pasado épocas de crisis sabemos lo fundamental que es tener un puesto de trabajo que te asegure un salario a final de mes. Pero la verdadera fortuna es poder dedicarte y ganarte la vida con lo que te gusta. Por ejemplo, yo hablando de literatura con mis alumnos o trabajando por la cultura española ahora en el Instituto Cervantes. Entonces, la vocación es lo que te compromete con la realidad y lo que te hace habitar el nosotros, ¿no? Lo que tú puedes aportar a la sociedad es el desarrollo de un trabajo que participe en el bien común. Y cuando uno tiene algún golpe muy fuerte,
de esos golpes muy fuertes de los que escribió César Vallejo, ¿te acuerdas? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, y el yo no sé es que te dejan desorientado, te dejan vacío, pierde sentido la vida, porque cuando uno está acostumbrado a vivir en el nosotros, quedarse otra vez en soledad pues hace que la vida pierda sentido. Entonces, cuando eso ocurre, pues uno puede intentar recuperar el sentido, intentar comprender las cosas a través de aquello que te une a la realidad y al nosotros, y en mi caso concreto mi vocación era la poesía. Y entonces, pues, bueno, acudí a la poesía para reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, y claro, me ayudó mucho pues el arcipreste de Hita, cuando muere Trotaconventos, o Jorge Manrique, cuando escribe sobre su padre, o Federico García Lorca, cuando escribe sobre Ignacio Sánchez Mejías, o Rosalía de Castro, cuando se enfrenta a la muerte de su hijo y de sus seres queridos, y es lo que primero te ayuda a una cosa que parece fácil pero no es tan fácil, saber que el dolor que tiene y lo que te pasa no es una experiencia individual, sino que es una experiencia propia de los seres humanos, ¿no? Y a partir de ahí pues intentas recobrar un sentido de la realidad, y el libro a mí me permitió descubrir varias cosas que tienen que ver con la enfermedad y con la muerte y con nuestra vida diaria y con el nosotros. En primer lugar, la enfermedad, y la enfermedad de Almudena ocurrió en medio de una pandemia, nos debe recordar que los seres humanos somos vulnerables, que querer fijar nuestra identidad en el predominio, en la soberbia, en la autoridad, es una estafa, porque somos seres vulnerables, y que si vivimos en común, en el nosotros, es porque necesitamos que nos cuiden desde que nacemos y porque necesitamos cuidar. Y en ese sentido, pues el trabajo para mí de poeta se relacionó en la experiencia del cuidar a la persona querida enferma con la experiencia de escribir y cuidar las palabras para contar lo que nos había pasado. Y el contar en un ámbito que ya no es el del dolor personal, sino el colectivo, pues también te ayuda a comprender algunas cosas. Por ejemplo, que es una suerte poder cuidar a la persona que quieres, sobre todo además en medio de la pandemia, cuando de pronto había gente que se estaba muriendo sola, sin posibilidad de que la atendieran en su familia, porque estaban prohibidas las visitas, ¿no? Y según además la sensibilidad de los gobernantes, pues a lo mejor te dejaban que te ahogaras solo sin llevarte ni a un hospital, como pasó en Madrid con las residencias, ¿no? Bueno, pues de pronto dices, dentro de la tragedia, la suerte de poder cuidar a la persona que quieres y que la persona que quiera se sienta cuidada. Y todo eso tiene que ver con los cuidados, con la conciencia de vulnerabilidad, con la conciencia de un nosotros no basado en la prepotencia, sino en el compartir la vida. Y llegados a este punto, pues uno puede decir también, bueno, pues dentro de la desgracia, también sentir dolor es consecuencia de una suerte, que es la haber podido compartir 30 años en amor con una persona. Porque uno puede morirse perfectamente sin estar enamorado, o uno puede enamorarse y acabar en catástrofe, o uno se cree que está enamorado y a lo mejor lo que está es casado, pero no está enamorado. Entonces, cuando uno indaga en todas estas cosas, pues comprende la profundidad del nosotros, la profundidad de la vida, lo que significa el ser humano. Y yo eso pues lo pude conseguir saliendo de mi propio aislamiento, pues de la mano de Rosalía de Castro o de algunos poetas como César Vallejo, por ejemplo. El libro te permite o te lleva, te induce a aquel momento primigenio en que Almudena y tú os conocisteis, porque además vuestra relación estaba basada, al menos al inicio, en versos y en amigos.
Yo tuve la suerte de que a Almudena le gustara mucho la poesía, porque su padre era poeta y ella se había aficionado a la poesía, me había leído. Ella empezó a publicar en el año 89 con Las Edades de Lulú. Y yo había empezado a publicar un poco antes y ella me había leído, y cuando nos conocimos en un congreso de poesía, en un congreso de literatura, pues no se fijó en mí y me atendió con buenos ojos. Yo me di cuenta y empecé a tontear con ella. Yo, militante entonces, como ahora, pues defendía la utilidad de la literatura. No porque crea que la escritura sea utilitaria, sino porque yo defiendo un sentido de la utilidad que no es la del negocio inmediato, la del pragmatismo de los negocios y la mercancía. Es muy útil formarse, meditar en los sentimientos, educarse, ser dueño de la propia conciencia. Eso es tan útil como cultivar el campo para después vender la fruta, el vino, ¿no? Y yo estaba defendiendo la utilidad de la literatura y ella, de pronto, por llevarme la contraria en la reunión, dijo: pues yo no creo en la utilidad de la literatura, yo pienso que se escribe por escribir, pero no tiene por qué ser útil la literatura. Entonces yo la miré y le dije: pues tu novela Las Edades de Lulú, te confieso que me ha sido útil 3 o 4 veces. Y bueno, pues fue una buena trampa. Y al final ella empezó a reírse y ahí empezamos a hablar. Y bueno, tuve la suerte de que le gustara mucho la poesía y que se interesase porque empezásemos esa historia de amor. Bueno, Gloria Fuertes estuvo a punto de quitártela. Bueno, es que es verdad, tú sabes, es que Gloria Fuertes, yo tenía amistad con Gloria Fuertes y de pronto estoy en casa y me llama un día: ¿quién es? Soy Gloria. ¿Qué pasa, Gloria? Oye, ¿es verdad que te estás tirando a Almudena Grandes? Y digo: bueno, Gloria, si lo dices así, Dice, esa la quiero para mí. bueno, así fue. La verdad es que era otra mujer maravillosa, Gloria Fuertes. Luis, te referías antes al COVID. Hay un poema absolutamente conmovedor, que tú te cuelas en el hospital y partir las uvas Sí. de una noche vieja. A Almudena le detectaron el cáncer en septiembre de 2020 y bueno, se operó, la operaron y pasó la Nochebuena la Nochevieja en el hospital y estaban prohibidas las visitas. Lo que pasa es que yo me hice un poco el tonto, me disfracé de médico sin bata, pero entrando porque había visto cómo entraban, y un amigo me había dicho por dónde entraban los médicos, me colé en la habitación y pasamos juntos la noche de fin de año en la habitación del hospital. Me perdonó la enfermera que cuidaba a Almudena y nos repartimos las uvas y vimos las campanadas por la televisión. Sí, así es. Son muy conmovedores también esos poemas dedicados a la atención por la compañera enferma. Hay unos versos que dicen: la esperanza se defiende con uñas y alegría. Porque durante todo este proceso defendíais la alegría, tan querida para Almudena. Sí, Almudena era muy partidaria de la alegría como forma de resistencia. Y eso tiene que ver con su literatura y sobre todo cuando empezó a hacer las novelas de los episodios de Una guerra interminable, todo lo que había sido la resistencia contra el franquismo y todo lo que había sido los momentos de mucha dureza que se resistían no por un optimismo ingenuo, porque se sabían los problemas y las dificultades, sino por un sentimiento de esperanza que tiene que ver como la vocación por intentar que tu vida esté de acuerdo con tu actividad, con tu comportamiento. Y ella siempre decía que la alegría era una forma de resistencia, que en medio del catastrofismo que buscar la alegría era fundamental, ¿no?
y bueno, en algún poema yo pues mezclo el recuerdo de alguna visita al hospital en los momentos más difíciles con las páginas que Almudena dedicó, por ejemplo, a la defensa de Madrid, o después de la derrota de la República, a la lucha clandestina por la democracia, que era una resistencia por seguir manteniendo, no de manera ingenua, sino con la convicción que da la esperanza, pues una alternativa a lo que la vida te iba proponiendo, ¿no? En las trincheras últimas de nuestros corazones, escribe en un momento determinado, ¿no? Luis, Almudena era muy futbolera. Ella era seguidora a muerte del Atlético de Madrid, como yo lo sé del Sevilla, o Juan Manuel del Betis. Tú titulas un poema partido a partido, que es lo que le gusta decir al Cholo Simeone, el entrenador del Atlético, y en esos versos concluye: hay que seguir con la vida pisando soledades y recuerdos. Sí, es verdad. Almudena era muy futbolera, muy del Atleti. También su padre era muy del Atleti. Yo, como niño de provincia, tengo doble militancia. Yo soy del Granada Club de Fútbol, iba con mi padre desde que era niño a Los Cármenes y sigo siendo socio del Granada Club de Fútbol, pero después también los que estamos en una ciudad pequeña, supongo que pasará lo mismo en el Cádiz, ¿no? En Granada, el Cádiz, luchamos para no descender, pero después elegimos entre uno de los grandes y unos son más simpatizantes del Barcelona, otros más simpatizantes del Atleti de Madrid y otros, como es mi caso, más simpatizantes del Madrid. Cosa que a Almudena pues le fastidiaba mucho. Decía que yo era del Madrid porque era un cateto de provincias, que los de Madrid de verdad que eran del Atleti de Madrid, que era el equipo popular, y yo, que conocía bien el barrio, pues el portero Félix le decía: oye Félix, tú, además de portero, ¿te gusta el fútbol? Me decía: claro, ya lo sabes. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. Y después iba al camarero de la esquina y decía: oye Antonio, tú eres futbolero, ¿no? Sí. ¿Y eres de Madrid? Sí. ¿Y de qué equipo eres? Del Real Madrid. Y entonces yo le decía a Almudena, en plan de broma, y recordándole además que el Atleti había sido el Atlético de Aviación, como todos los equipos de fútbol. Cuando dicen que si el Madrid es el equipo de los fachas, en España desgraciadamente hubo 40 años de dictadura y todos los equipos estaban complicados con el franquismo, como es lógico. Pues pues yo soy del Real Madrid, sí, y las discusiones en la casa eran con motivo al fútbol pues muy, muy divertidas. Almudena decía: bueno, que me enamorara de ti significa que el fútbol es importante, pero no muy importante. Porque claro, es difícil convivir con una persona cuando no compartes gustos literarios. Almudena no hubiera convivido con alguien que no le gustase a Galdós, ¿no? O yo no hubiera resistido la vida con alguien que despreciara a García Lorca o Antonio Machado. Es muy difícil convivir con gente que no compartes la manera de mirar la vida, de sentir la política, pero la verdad es que del fútbol se puede perfectamente hacer vida común, aunque uno sea de cada equipo. Eduardo Galeano tiene una frase estupenda cuando dice: el fútbol es lo más importante de las cosas que no tienen importancia. Y es verdad, entre las cosas que no tienen importancia, pues el fútbol es lo más importante. Y yo aquí en ese poema le hice un homenaje a ella, partido a partido. Es poco importante, pero que este fin de semana, por lo menos que gane mi equipo. Bueno, y ya tú que estás aquí eres amigo, el tuyo también. Bueno. El vuestro... el Granada lo tiene complicado este año y el Madrid parece que lo tiene resuelto. Bien, entonces solo queda el mío. Luis, en una situación tan dura, tan complicada, tan dolorosa, es fácil aferrarse a la trascendencia. Tú en 1 año y 3 meses te sublevas contra esa supuesta inmortalidad de procedencia para nosotros católica, cristiana. En unos versos te pregunta:
¿puede hacerse el amor en vuestro cielo? ¿Hay caricias de sol a medianoche? Y concluyes, no teníamos la fe, pero teníamos las palabras. Bueno, sí, con la poesía se intenta dar respuesta a la realidad trascendiéndola y haciendo algo más que una alusión a una anécdota. Y en ese sentido, pues la vida te hace reflexionar sobre la muerte, ¿no? Hay gente que tiene la suerte de ser creyente y de pensar que hay otra vida y que uno después de morir va a seguir viviendo y tal. Yo no soy creyente y entonces necesito dar respuestas a la muerte desde la conciencia de la mortalidad y desde la conciencia humana, sin ningún tipo de argumento para engañarme sobre lo que significa la pérdida, ¿no? Y eso tiene que ver también con la vida, porque cuando alguien se acerca y con buena voluntad te dice, no te preocupes, si te está esperando en el cielo, ella te esperará en el cielo. Claro, uno reflexiona en la vida, en el amor, en la relación entre personas, y es cuando yo me planteo, digo, bueno, y si me espera en el cielo, cuando yo llegue, ¿vamos a poder hacer el amor? Porque a lo mejor si no podemos hacer el amor, pues la verdad es que tampoco tiene mucho interés estar en el cielo, ¿no? Y bueno, es un poco una manera irónica de plantear que hay cosas que merecen una respuesta, pero desde el punto de vida de lo terrenal, de los cuidados, del compromiso con el amor, del compromiso con los cuerpos. En el libro, por ejemplo, hay muy poca simpatía para los que te hablan de Dios, pero se dedican a destruir la salud pública que nos tiene que mantener con vida a todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía o de España, ¿no? Y en ese sentido, pues todo se relaciona. El último poema del libro se llama precisamente 1 año y 3 meses. Lo abres con unos versos del poeta Joan Margarit, en los que el autor catalán habla, cuando ya se está muriendo, de la misteriosa felicidad de sus días finales. Sí. Es el recuento feliz de lo vivido. Yo, más que comentarlo, que por supuesto también podemos hacerlo, a mí me gustaría que lo leyeras, porque es un poema absolutamente... Bueno, lo leo. Ustedes lo escucharán ahora. Mira, te cuento, Joan Margarit es un poeta catalán del que yo era muy amigo, y él tuvo un cáncer un poco antes que Almudena. Y bueno, estuvimos hablando mucho sobre la enfermedad cuando ya Almudena también pues estaba en la misma situación, y él escribió un libro sobre su enfermedad muy conmovedor. Cuando ya tenía conciencia de que iba a morir, pues reflexionaba sobre su muerte, y en un momento determinado él escribe un poema diciendo, bueno, voy a confesar que este año último de mi vida, en el que me iba muriendo, es uno de los años que ya cuento como de los más felices de mi vida. Y decía, es una situación difícil, pero a mí me ha permitido tomar conciencia de las cosas verdaderamente importantes en la vida, cosa que tiene su interés porque todos nos entretenemos y le damos importancia a cosas que no tienen tanta importancia, y después porque he sabido encerrarme y establecer un vínculo más profundo con las 4 o 5 personas fundamentales de mi vida, cosa que también es importante porque a veces se nos pasa la vida sin comprender los vínculos que nos unen a las personas más importantes, y además me he sentido cuidado por la gente que quiero. Y claro, yo ya tengo 80 y tantos años, me voy a morir, pero voy a confesar que viviendo en lo importante y con la gente que de verdad quiero, ahora si me dan a elegir, diré que este ha sido uno de los años más felices de mi vida, ¿no? Y cuando yo escribí el poema, siguiendo con la conversación de Joan ya había muerto, y lo que yo me planteé fue, eso lo has escrito mientras tú te morías y te despedías de la gente que quieres. Ese sentimiento se puede tener cuando es
la otra persona, la que se está muriendo, y tú eres el que te quedas en tierra y tienes que cerrar la puerta, ¿no? Y bueno, en ese poema intenté hacer la conclusión del libro sobre lo que significan los cuidados, sobre lo que significa la suerte de haber vivido una buena historia de amor, lo que significa haber vencido la vulnerabilidad con la complicidad de la persona que quieres, y lo que significa también haber podido pues acompañar hasta el final a la persona que quieres, viviendo hasta el último momento una historia de amor. Y bueno, quise darle la razón a Joan y decir que sí, que hay momentos muy difíciles, pero que son momentos también muy, muy importantes e imborrables en la vida. Cuando uno quiere sentirse con sentido en la existencia, pues recuerda esos momentos. Y escribí este poema que era el que acaba el libro, se llama 1 año y 3 meses. A Almudena le detectaron la enfermedad en el 2020, murió en noviembre del 21, 1 año y 3 meses, y va contando pues lo que significa todo el proceso de la enfermedad, la importancia de los cuidados, la importancia de la atención médica y de la compañía. Y ahí es donde cuento pues la anécdota esa de haberme colado en el hospital para compartir las uvas en el 2021, en el 2020 al 2021, y al final pues dándole la razón a Joan Margarit de que una vez pasado el dolor puede recordarse como uno de los momentos más felices o más importantes de la vida, ¿no? Voy a intentar leerlo. Como las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos. No me quejo de nada. Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos septiembre 2020, cuando las citas médicas y el mar de los análisis se mezclaron de un día para otro con las arenas de la vida. Nunca me quejaré de la disciplinada manera que tuviste de contar nuestros pasos para ver la ciudad con otros ojos, la resistencia física y mental que exigía la quimio. No me quejo de las debilidades o de la Navidad sin cabellera o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano. La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico, sin bata, subí para esconderme hasta la habitación 5427. Dividimos por dos las uvas de tu postre, oyendo de la mano aquellas campanadas de la televisión que no sonaban todavía a muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo poco a poco tan vencido, de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, 8 de la mañana en el rumor del clínico, con resultados últimos en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída, de la ducha difícil, de los duros trasbordos para llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gasas y la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos. Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia. Comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada. Una historia de amor. Este año y 3 meses, estos días finales que ya son, ahora, recordados, los más felices de mi vida.
Gracias. Habría muchas cosas de que hablar, habría algunas cosas que contar, pero Luis, no quiero dejar, y para que no nos quedemos así tristes, porque tenemos que defender la alegría. ¿Qué nos puede aportar la poesía, la literatura, la cultura, la creatividad en ese escenario actual cada vez más distópico, ¿no? Una sociedad que oculta la muerte, que oculta la vejez, donde todo va tan rápido, donde nos engañan como quieren en las redes sociales. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Pues mira, a mí, por volver a recordar a Antonio Machado, me gusta repetir uno de los consejos que Juan de Mairena, Machado en ficción de profesor, le daba a sus alumnos. Y les decía, la verdadera libertad no está en poder decir lo que pensamos, está en poder pensar lo que decimos. Y bueno, para la gente que ya tiene cierta edad y que ha sufrido una dictadura, pues puede comprender lo importante que es el poder decir lo que se piensa, la libertad de opinión, pero ahora, en medio de las manipulaciones del periodismo, los nuevos medios de las redes sociales, de la comunicación, pues podemos comprender que si es importante poder decir lo que se piensa, también es muy importante poder pensar lo que se dice, porque hay mucha gente que se dedica a hablar y a decir y a opinar sin saber lo que está diciendo, simplemente porque ha interiorizado el bulo que los poderosos ponen sobre el aire para que lo respiremos y lo hagamos nuestro, ¿no? Y las redes sociales ahora están uniendo mucho lo que es la vida íntima con lo público. Bueno, citábamos a Simone de Beauvoir, lo íntimo, lo personal es político, y eso se nota mucho porque con las redes sociales, que estamos tan fichados, y con los medios de comunicación programados para crear obsesiones, discursos compulsivos, que la gente se radicalice y tenga discursos de odio porque no piensa lo que dice y se dedica a decir lo que no ha pensado o lo que los demás han pensado por él. Pues en medio de este ambiente, a mí me gusta pensar que la poesía es un ejercicio de conciencia donde uno quiere hacerse dueño de sus propios sentimientos. Yo te decía que era algo como ¿qué digo cuando digo soy yo o cuando digo te quiero, ¿no? Y bueno, y ese ejercicio de con pudor intentar poner en público lo que sientes en privado, pues debería aprenderse en la política de hoy, donde hay tanta gente que ha perdido el pudor y que convierte la relación entre lo público y lo privado en insulto, en odio, en bazofia, en mentira. Y eso hace muy difícil la convivencia, ¿no? Y da vergüenza que a veces los políticos pierdan tanto la vergüenza y la compostura. Un poeta de Sevilla, Gustavo Adolfo Bécquer, cambió la historia de la poesía por sentido de la vergüenza. Él empieza a escribir en medio del romanticismo, que todo eran grandes gritos, grandes amores, mentiras, el decir en medio de una sociedad ya industrial que se estaba transformando, la oveja que por el campo, pero ¿qué oveja si están abriendo las grandes calles de Madrid? Lo que digas tiene que estar para no sentirte cursi y ridículo relacionado con la realidad. Y la poesía grandilocuente, el romanticismo, la convirtió en la sencillez de las rimas, para no hacer el ridículo, ¿no? Pues esa lección debería aprenderla la política de hoy. No deberían hacer tanto el ridículo porque nos convierten a los ciudadanos en malas personas. Una última cuestión antes de concluir. Hay un ensayo tuyo sobre la sociedad actual muy poderoso, Las palabras rotas. Allí hablas de tus dos santos laicos, Antonio Machado y Albert Camus, y en ese libro reivindicas la bondad. Citas el verso machadiano en el buen sentido de la palabra bueno, que parece que está muy desprestigiada. Bueno, vamos a ver, Machado, y eso conviene señalarlo,
cuando se define en su retrato como bueno, tiene que recordarnos que no está diciendo que sea tonto, porque vivimos en una sociedad que confunde el ser bueno con ser tonto. Y él dice, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Pues pensemos en una sociedad que deriva hacia lo de piensa mal y acertarás, porque parece que el inteligente es que él desconfía de los demás o engaña a los demás, y no el que participa en la construcción del bien común. Y bueno, por volver a la situación de la realidad, pues parece que es más activo y más inteligente el que insulta, o el que denuncia, o el que apuesta por el cinismo, nada tiene importancia, todo da igual, por el relativismo, si todos son iguales. Si voy a criticar a este porque robe, pero si robar los políticos roban todos. Y si uno dice, no, hay políticos que no roban, dicen, ya está el ingenuo este que no se ha dado cuenta que roban todos, ¿no? Pues si vamos a construir el nosotros y el bien común, más que caer en el cinismo o en el relativismo, tenemos que conseguir lo que es verdaderamente responsable, que es la apuesta por la bondad, y que eso no sea en el mal sentido de que eres tonto, sino en el buen sentido de Antonio Machado, y por eso yo reivindico la bondad. Y la alegría. Y la alegría, por supuesto. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.